nuestra clase llamada Análisis de los adaptadores y componentes de red. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta clase hoy? Vamos a hacer un recorrido por todos esos adaptadores de red que existen, explorando cada uno de los componentes, ¿qué es los componentes de un adaptador de red? Pues cada uno de esos elementos que tienen las tarjetas de red para que funcione, ¿no? Y cuáles son esas unidades de medida en el tema de almacenamiento de datos. ¿Listo? En el tema de almacenamiento de datos. Entonces, ¿qué son los adaptadores de red? Los adaptadores de red son aquellos dispositivos que permiten la conectividad entre los computadores y, aparte de la conectividad de los computadores, permiten la conectividad hacia las redes. O sea, yo a través de un adaptador de red puedo conectar varios computadores o puedo conectarme a una red. ¿Cuáles son esos componentes que se asocian a los adaptadores de red? Pues tenemos que tener presente que los adaptadores de red incluyen una serie de circuitos, conectores y software que permiten que los adaptadores de red funcionen, ¿no? Recuerden que anteriormente, cuando recién se creó esto de las computadoras, habían como fabricantes especializados. Y hoy en día todavía siguen existiendo esos fabricantes. Entonces hay fabricantes de tarjetas madres, hay fabricantes de tarjetas de red, hay fabricantes de discos duros, hay fabricantes de memorias RAM, hay fabricantes de procesadores. Entonces, como hay un ecosistema en la computación de estos fabricantes, de esta multiplicidad de fabricantes, pues para que funcione un adaptador de red se necesita que exista un software que logre entender cómo funciona ese adaptador de red. ¿Sí? Y eso tiene un nombre que se va como a definir más adelante. El tercer punto es qué relación tienen esas tarjetas de red con su parte integral para la transmisión de datos. O sea, cómo funciona ese adaptador de red para transmitir los datos. ¿Qué función hace internamente? También vamos a ver cuál es la unidad de medida de los datos. Entonces vemos que los datos en informática tienen como unos pesos, partiendo de la unidad más pequeña, que es el bit, hasta las unidades más grandes, ¿cierto? Y como quinto elemento importante de lo que vamos a ver es la importancia de la conectividad. ¿Para qué es necesaria? ¿Por qué se necesita que sean estables y eficientes? ¿Cierto? Y por último, la transmisión de datos. ¿Qué facilita la transmisión de datos? ¿Para qué nos facilita la transmisión de datos? Para comunicar información, para comunicar datos. Y pues cabe notar que es un elemento fundamental en la comunicación moderna, ¿no? Sin la red de comunicación no existiría, como le he dicho en clases anteriores, nada de lo que vemos hoy en día. O sea, una máquina, ya el concepto de computador personal se mantiene, pero ya es un computador personal que está conectado constantemente, ya sea a internet o a una red de datos. Entonces, como definiciones vemos que las conexiones a redes necesita, para conectarse, como les dije, un adaptador de red que nos facilite la comunicación entre los equipos. ¿Qué hacen los adaptadores de red internamente? Hacen una conversión de datos, ¿cierto? Hacen una conversión de datos para poder que se comuniquen los datos de un extremo a otro extremo. Y esa conversión de datos tiene una particularidad. ¿Cuál es la particularidad?
que se le asocia un formato adecuado para esa transmisión en la red. ¿Listo? ¿Qué tipos de adaptadores existen en la actualidad? Entonces, existen diversas tecnologías como la Ethernet, Wi-Fi, y cada uno de estos elementos tienen unos conceptos. Entonces miren que hay unos adaptadores de red Ethernet que son un medio guiado o no guiado. ¿Ustedes qué creen? ¿El Ethernet qué es? ¿En la categoría de medios guiados o en la categoría de medios no guiados? Según guiado, ¿cierto? Porque físicamente se conecta ¿qué? Un cable al adaptador de red. Y la categoría de Wi-Fi sería un medio guiado o no guiado. No guiado. No guiado, ¿cierto? Pero también los Wi-Fi necesitan un adaptador de red que se llama un adaptador de red Wi-Fi. O sea, el Wi-Fi no funciona así de manera, pues, si su computador no tiene Wi-Fi, o sea, no tiene una conectividad inalámbrica, ¿usted qué tendría que comprarle? Nada. Un adaptador de red Wi-Fi o una antena Wi-Fi, ¿cierto? Y adaptársela ya sea por un puerto internamente o a través de un dispositivo USB para que tenga ese adaptador de red Wi-Fi. La función principal de los adaptadores, que sea la comunicación efectiva, básicamente. Esa es como lo principal. Y también los adaptadores de red tienen como unas características. ¿Cuáles son esas características? La velocidad, la calidad, etcétera, etcétera. Ahorita el factor determinante es la velocidad y rangos de cobertura. ¿Listo? Velocidad y rangos de cobertura. Ustedes pueden tener a veces unos Wi-Fi que tienen como unos rangos de cobertura. Entonces por eso usted dice que hay Wi-Fi 2.4 GHz y hay Wi-Fi 5G, los 5 GHz. ¿Listo? Son los mismos Wi-Fi pero con una capacidad mucho mayor. Igual los adaptadores de red. Los adaptadores de red también manejan unas velocidades. Entonces, dependiendo de la necesidad, ya sea del cliente o de la definición que ustedes como profesionales le den al caso como tal. Entonces, hay como una serie de terminología. Por ejemplo, cuando ustedes les hablen de una NIC, ustedes van a saber que es un Network Adapter Card o una tarjeta adaptadora de red. Eso es lo que significa Network Adapter Card. O una NIC es una Network Interface o una interfase de red. ¿Listo? Una interfase de red. Básicamente, ¿qué es? Un elemento hardware que nos va a permitir lo que les mencionaba anteriormente. Y el otro término importante acá para los adaptadores de red es, ¿cuál ven ahí? El driver de red. El driver de red. El driver de red lo que le permite es que va a instalar un programa. Las tarjetas adaptadoras de red, como hay tanto fabricante, pues de pronto los sistemas operativos no tienen homologados ese driver. Entonces lo que usted tiene que hacer es descargar el driver o instalar el driver para el sistema operativo en el que usted esté trabajando, para poder que la tarjeta de red funcione. Además, ¿qué trae esos drivers de red? Pues trae como unos protocolos de comunicación, unos temas de seguridad, unos temas de desempeño, pues que vienen instalados directamente para ese dispositivo como tal. ¿Listo? Entonces, ustedes a veces, de pronto en computadoras nuevas, cuando ustedes formatean y reinstalan un sistema operativo, no es como tan delicado el tema del driver de red, porque a veces cogen drivers por defecto y los instala automáticamente el sistema operativo, los modernos. Pero anteriormente, uno por cada elemento del computador tenía que descargar el driver, porque si no, no les funcionaba la red. Y si no le funcionaba la red, por consiguiente, no les conectaba a internet, y ahí se desglosaban pues una serie de problemas.
Entonces, cuando ustedes vean que compraron un adaptador de red y no funciona, es porque necesariamente necesita que usted instale un driver. ¿Listo? Entonces, esa es como la relación entre hardware y driver. Esto no solo aplica para tarjetas de red, sino que también aplica para cualquier elemento de hardware que usted le instale a su máquina. Si usted a su máquina le instaló una tarjeta gráfica, las tarjetas gráficas también tienen un driver especializado para su funcionamiento, ¿cierto? Y probablemente si usted no lo instala, pues no le va a dar el mejor desempeño, no le va a sacar el mayor jugo a su tarjeta de red en este caso, vea su tarjeta de video en este caso, ¿listo? Entonces cada elemento de hardware está asociado también a un driver. El driver hace que funcione ese hardware. Entonces miremos aquí cómo está dispuesta. Esto es un esquema pues que extraje de uno de los ingenieros que enseña aquí, amigo mío, Manuel Fernando Ceballos. Entonces él en una de sus presentaciones tenía este esquema que me resultó bastante interesante. A este lado tenemos todos los elementos que componen un computador, CPU, caché y memoria, y hay un bus de datos. Cuando vean la palabra E/S, quiere decir que es un bus de datos de entrada y salida. Tiene como las dos características. Cuando ese bus de entrada y salida ingresa, ¿cierto? La información pasa por los buses, por eso no sé si ustedes han visto mantenimiento. Cuando ustedes vean mantenimiento de computadores, van a ver que internamente dentro del computador hay como unas correas. Esos son los buses de datos, por donde transita la información desde la placa base hasta los dispositivos o hasta los demás periféricos que tenga la computadora. Entonces, cuando entran los datos a través de los buses, los adaptadores de red, ¿qué hacen aquí? Saben cómo hablar con la CPU, ¿cierto? Y recibe esas interrupciones de manera de ¿qué? De un nodo, a través de los nodos. Y los escribe o los lee ¿en dónde? En la memoria RAM. O sea, todos los computadores y todos los adaptadores de red funcionan de esta manera. Y el enlace de red, la capa de enlace de red, lo que hace es saber utilizar ¿qué protocolo? El protocolo de comunicación TCP/IP. ¿Listo? Entonces, por un lado, a través de los buffers de intercambio de datos, los sabe leer, los sabe almacenar, y por el otro lado, la capa de interfase de red lo sabe transmitir, ¿cierto? Recuerden que el TCP/IP trabajan juntos, uno para transmitirlo, uno para organizarlo y el otro para transmitirlo. ¿Listo? Entonces es como el esquema de una tarjeta de red. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Entonces, ¿qué conceptos nuevos hemos visto hoy? NIC, ¿cierto? NIC o interfase de red o adaptador de red, como quieran llamarlo. Entonces, los adaptadores de red vienen como en unas categorías. ¿Cuáles son esas categorías? Adaptadores de red de tipo Ethernet, ¿cierto? Que normalmente esos adaptadores de red de tipo Ethernet necesitan ¿qué? Un cable que se conecte ya sea a una red local para que la comunicación entre los nodos o los equipos sea estable y rápida. ¿Listo? A través de una tarjeta de red. La otra categoría son los adaptadores Wi-Fi, pues que ya no necesitan un cable, sino que la comunicación es de forma ¿qué? ¿Qué dice ahí? De forma inalámbrica, ¿no? La conexión es de forma inalámbrica a las redes. ¿Qué nos proporciona la Wi-Fi? Como lo mencionamos ayer, flexibilidad y movilidad. ¿Vale? Flexibilidad y movilidad. ¿Cuál es la ventaja frente a
los adaptadores Ethernet a los adaptadores Wi-Fi. Pues que los adaptadores de Ethernet, como utilizan un medio físico, pueden ser mucho más rápidas que los adaptadores Wi-Fi. Hay adaptadores Wi-Fi muy buenos, pero también se limitan frente a los aspectos de velocidad. Y obviamente también recuerden que el Wi-Fi tiene un rango de cobertura. Si los equipos exceden los rangos de cobertura, pues no van a tener señal. ¿Listo? ¿Está claro ahí? Unos y otros tienen sus limitaciones y unos y otros tienen sus ventajas. La otra categoría son los adaptadores tipo Bluetooth. Entonces, como decíamos ahí con las redes PAM, los adaptadores de tipo Bluetooth, el enfoque es que la comunicación se tiene que hacer de forma ¿qué? Cercana, ¿listo? Una comunicación Bluetooth tiene que hacerse de forma cercana y normalmente esa comunicación se ve en ¿qué dispositivos? Teclados y ratones, ¿cierto? Pero también no solo teclados y ratones. Por ejemplo, cuando compartimos entre celulares información, pues que ya no se hace, pero hubo un momento que sí se hacía mucho, sí se acuerdan, no sé si les tocó a ustedes. Pero a mí, en mi época, cuando teníamos esos celulares viejitos, esos 1100 y esos, para pasar una musiquita, uno tenía que estar ahí pegadito para que le pasara la cancioncita, si no, no le pasaba la cancioncita. Entonces, o la imagen, y eso era uno ahí pegado al otro celular así, no te muevas porque cae la imagen. ¿Listo? Entonces, miren cómo hemos evolucionado. Y también están los adaptadores de fibra óptica. Los adaptadores de fibra óptica, como les mencionaba ayer, son adaptadores en cuanto a eficiencia, rapidez, confiabilidad, pues son mucho mejores que los que hemos mencionado anteriormente. Porque son canales de ¿qué? De alta velocidad. Canales de alta velocidad. Y son importantísimos para redes que necesiten un gran ancho de banda. El ancho de banda, haga de cuenta que cada una de estas redes tiene como, haga de cuenta un tubo. Imagínense que es un tubo, ¿cierto? Cada una de estas redes. Y por ese tubo pasa agua. Entonces, dependiendo del diámetro del tubo, pues va a pasar más o menos agua y va a pasar a una velocidad mayor o menor. Entonces, digamos que de los tubos más grandes que hay, o sea, hablando pues como una analogía, está la fibra óptica. Es un tubo gigante que nos va a permitir contener más líquido en este caso. Y la fibra óptica, cuando hago esta analogía, me refiero es al ancho de banda, al ancho de banda. ¿Sí? Estos medios de transmisión tienen un ancho de banda definido. Un ancho de banda definido. ¿Listo? ¿Qué es lo importante aquí saber? Que cada uno de estos tiene unos anchos de banda. Entonces, a veces cuando las comunicaciones se colocan muy lenta, es porque el ancho de banda está consumido. Entonces les puede funcionar la red. O no les funciona, o les funciona lento. ¿Listo? Porque el ancho de banda se satura. ¿Qué es lo que satura más una red? ¿Cuál es el contenido que creen que más satura una red? ¿La descarga? Las descargas, pero hay un contenido más fuerte que en las empresas, por eso los bloquean. ¿Cuál es el contenido que más descarga, que más afecta a una red? No. El contenido que más afecta a una red es todo ese contenido streaming que uno hace. ¿Qué es contenido streaming? Por ejemplo, cuando usted conecta a YouTube, toda esa descarga de los buffers de los datos empieza a saturar la red. Si hay 10 o bueno, si hay 100 o 200 personas conectadas a YouTube, pues posiblemente lo más probable es que la red se sature, porque esos contenidos de streaming descargan muchos kilobytes por segundo. Entonces, por eso es que las empresas lo bloquean. No es para que usted no vea YouTube ni nada de eso, es porque saturan los canales, básicamente. O cuando usted entra a una red social, usted en una red social encuentra música, video, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día,
pues los retos de los ingenieros es poder como administrar bien esos anchos de banda desde las empresas. Las empresas no es que tengan pues unos anchos de banda gigantescos hoy en día, sino que tienen que ser bien administrados y bien limitados. Entonces, las tarjetas de red en el aspecto de definición y función. Primero, ¿qué me dice ahí? Las tarjetas de red son adaptadores que permiten la comunicación con un dispositivo y una red. Segundo, que permiten la gestión de la comunicación, permitiendo asegurar los datos, ¿cierto? Tercero, las tarjetas de red son integradas o también pueden ser adicionales, según cómo se instale en la computadora. Entonces, hay tarjetas de red, el dispositivo de conexión de red a veces viene soldado dentro de la placa base, ¿cierto? O a veces usted lo puede adaptar a la placa base. Entonces, son las dos formas que están en un computador: soldados o adheridos a la placa base, o es una adaptación que usted le hace a la tarjeta madre. ¿Listo? Entonces, ¿qué adaptaciones le podemos hacer? Si queremos tener una red alámbrica, pues tenemos que tener un adaptador de cable de red alámbrico. Si queremos hacer una adaptación inalámbrica, pues tendríamos que adaptar un adaptador de red inalámbrico. Cuarto, las tarjetas integradas. Ahí vienen unas que están en la placa base, donde ofrecen una funcionalidad que dice ahí, básica. Por lo general, esas tarjetas de red que vienen ya soldadas a las placas, son tarjetas de red, ¿de qué tipo? Básicas. O sea que si usted quiere una tarjeta de red que sea rápida, pues tiene que adaptársela. Obviamente en su compra tiene que leer las especificaciones, a qué velocidad trabaja, qué rango de cobertura tiene, etcétera, etcétera. Las tarjetas pueden ser adicionales, sí, pueden ser adicionales, y esto va a tener como una mejora en qué aspecto, en conectividad y velocidad dentro de la red. ¿Por qué? Porque hay unas tarjetas, como les dije al principio, unas tarjetas Ethernet que funcionan a unas velocidades. Hay unas tarjetas que funcionan a 10 megabits por segundo, 100 megabits por segundo o 1000 gigabits por segundo. ¿Listo? Entonces tienen que leer las especificaciones de sus tarjetas para poder hacer esa implementación que quieren. Entonces aquí tenemos un esquemita de un componente de un adaptador de red. Entonces este componente, este esquema viene de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, como les dije en el esquema anterior, primero hay unos almacenamientos que ocurren ¿en dónde? En la memoria. Y se almacenan de forma ¿qué? Temporal. O sea, en la memoria RAM se almacena la información de manera temporal. Recuerden que la memoria RAM es un almacenamiento temporal. ¿Listo? La memoria RAM almacena información de aplicaciones de forma temporal. Después pasa como unos circuitos de control donde gestiona la comunicación y hace uso de los protocolos necesarios para la comunicación. ¿Qué protocolos? TCP/IP. Y a través de un punto de enlace, ya sea físico o en un medio guiado o no guiado, los adaptadores de red hacen la transmisión de las señales. ¿Cómo es la transmisión de esas señales? ¿De qué tipo? ¿Qué dice ahí? Eléctricas. Las señales que trabajan dentro del computador son de tipo eléctricas, que al final de cuentas esos picos, esas fluctuaciones de energía
fueron interpretadas con unos números, ¿no? ¿Qué números son? ¿Qué número representa esas señales eléctricas? Cuando no hay señal eléctrica, ¿a qué número hace referencia? Al 0. Y cuando hay señal eléctrica, hace referencia al 1. Por eso los computadores trabajan en lenguaje binario. ¿Listo? Todo lo que hay dentro del computador es una transmisión o una interpretación de ceros y unos, pulsos eléctricos. ¿Listo? Así trabaja el computador internamente. Ese es el lenguaje de la computación actual. Hoy en día ya hablamos que a futuro viene una computación cuántica, pero el concepto de lo cuántico pues ya es un poco más complejo porque hay transmutación de estados. Es como si tuviera varios estados en ceros y unos, por decirlo de alguna manera. Entonces el procesamiento va a ser mucho mayor a lo que vemos hoy en día. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda hasta allí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿No? Entonces, ¿cómo se transmiten los datos? ¿Cómo se transmiten los datos? Primero, como les dije, hay una captura de datos. ¿De dónde provienen los datos? Pues desde la computadora. Desde su computadora inicia el proceso de transmisión. Ya saben que esta captura de datos, ¿dónde la almacena? ¿Dónde la almacena? En la memoria. Después empieza un proceso de conversión. ¿Qué es lo que hace ese proceso de conversión? Convertirlos a un formato adecuado para la transmisión. ¿Sí? Recuerden que el computador lee ¿qué? Señales eléctricas. El computador tiene señales eléctricas. Entonces lo que hacen los adaptadores de red es convertir esas señales, digamos, esos ceros y unos que habla el computador, ¿cierto? El computador le manda ceros y unos al adaptador de red. ¿Y qué creen que hace el adaptador de red? Lo convierte a ¿qué? A señales eléctricas, ¿cierto? Para que pase por el medio físico. Cuando llega al otro lado, ¿qué hace la tarjeta de red? Recibe ¿qué? Señales eléctricas, ¿cierto? Y lo que hace es convertirlas al lenguaje de máquina. Entonces, ¿ya me van entendiendo cómo es que funciona internamente? Eso es lo que hacen los adaptadores de red. Cuando ya hace la conversión, empieza ya el proceso de transmisión. Entonces se empieza a utilizar los protocolos TCP/IP, y se envían a través de los medios físicos. Cuando lo recibe, el adaptador, ¿qué hace? Convierte los datos al formato original, que es lo que les expliqué, para que los pueda usar. ¿Listo? Para que los pueda usar. Entonces, por eso, cuando ustedes me estén explicando a mí cuáles son esos medios físicos, ustedes me tienen que decir cómo se componen esos medios físicos. Entonces, usted me va a decir, el cable coaxial está compuesto por una fibra de cobre y unos elementos adicionales que ustedes lo tienen que investigar. ¿Listo? Entonces, ahí se van a dar cuenta que por qué el material es en cobre, por qué los materiales están recubiertos, etcétera, etcétera. Eso ustedes me lo van a explicar a mí. ¿Cuál es la importancia de este proceso? Que la comunicación sea efectiva entre dispositivos de red. Básicamente, ya sea el medio que elijan o el canal de transmisión que elijan, lo importante es que la información llegue de extremo a extremo y llegue de manera efectiva. Y que lleguen de manera efectiva. Entonces, a esto sí necesito que le coloquen harto cuidado, porque esto
es un elemento fundamental en los computadores, no solo en las redes, sino en temas de almacenamiento. La unidad más pequeña en un computador es, ¿qué dice ahí? El bit. ¿El bit qué es? Una representación de un estado, o 0 o 1, ¿cierto? De 0 o 1. En la computación cuántica puede tener múltiples estados. ¿Por qué le hablo de computación cuántica? Porque eso a ustedes les va a tocar, a nosotros nos va a tocar, ¿no? Más o menos en 15, 20 años ya hay computadores, procesadores cuánticos, pero cuando digo en 15 o 20 años es para el tema comercial, la computadora comercial. Debe costar un muchísimo de plata, pero el nivel de procesamiento es enorme. Entonces el bit es la unidad más pequeña. ¿Y por qué es llamada la unidad fundamental en la informática? Pues porque a través de los ceros y unos es que se habla todo. Las computadoras lo hablan de esa manera. Después viene el byte. El byte es un elemento de almacenamiento, una medida de almacenamiento que está compuesto por 8 bits. O sea, cuente 8 bits. 8 bits son como 8 caracteres. ¿Listo? Y esto es lo que se denomina un byte. ¿Y el kilobyte qué es? El kilobyte es 1024 bytes. 1024 bytes. Y el megabyte es 1024 kilobytes. ¿Sí? Y aquí seguimos. El gigabyte son 1024 megabytes. Y el terabyte, que ya lo vemos, ¿cierto? Nosotros compramos ahorita discos duros de terabyte, son 1024 gigabytes. Entonces, ¿en qué debemos cada una de estas medidas? Por ejemplo, el kilobyte lo vemos en qué? En algunas fotos, ¿cierto? Si ustedes ven algunas fotos, el peso dice 500 kilobytes. O un archivo de Excel pequeño, 300 kilobytes. ¿Listo? ¿En dónde vemos el megabyte? Pueden ser también en imágenes, ya unas imágenes con buena resolución o archivitos de audio. Entonces, una canción de MP3 puede pesar entre 300 y entre 3 y 4 megabytes. ¿Sí? Una imagen puede pesar entre 1, pues si es una camarita normal, 1 a 5 megabytes. Dependiendo la resolución de la cámara, ¿no? ¿En dónde vemos los archivos de gigabyte? Puede ser en una película, pues ahorita las películas casi todas pesan 3, 4 gigas, cuando son películas de buena calidad, ¿no? Cuando la imagen es de buena calidad, pesa 3, 4 gigas, o hay que en las ISO de los juegos, de los videojuegos. Si usted descarga, por ejemplo, si usted tiene una consola de última generación y usted descarga Fortnite pesa 34 gigas, ¿listo? O usted descarga Mortal Kombat también pesa 50, 54 gigas. Entonces ahí vemos esa unidad de medida. Y los terabytes, pues ya son cuando necesitamos mucho almacenamiento, porque trabajamos, digamos, en una compañía donde trabajen videos, o en una compañía donde trabajen fotos de alta calidad, o de una compañía que trabajen con videojuegos, ¿cierto? Y ya esa unidad de medida en terabyte ya es muy frecuente, o sea, ya nosotros casi no hablamos de discos duros de gigabytes, sino que ya vienen discos de 1 terabyte, 2 terabytes, ¿cierto? 3 terabytes, 4 terabytes. Y a partir de esas unidades de medida, pues hay otra, la petabyte, la zettabyte, pues que ya son capacidades mucho más grandes. ¿Por qué es importante comprender estas unidades de medida? Porque si yo les digo que el ancho de banda de mi red es 1 gigabyte,
pues tengo que saber que si voy a enviar un archivo de 2 GB, pues podría saturar mi red, ¿cierto? O yo quisiera saber si tengo una red de 1 GB de ancho de banda, ¿cuántos audios podría enviar? ¿Cuál sería su capacidad máxima de envío? Entonces, ¿qué tendrían que ustedes hacer allí? Digamos, si tengo audios de 3 megas y quisieran pasarlo por gigabyte, ¿qué tendrían que hacer allí ustedes? ¿Cómo? Tengo un ancho de banda de 1 GB, ¿cierto? Y quisiera mandar archivos de, para no hacer la conversión tan complicada, 100 megabytes. ¿Cuántos archivos me soportaría ese canal? ¿Qué operación harían ustedes allí? ¿Cuántos megabytes equivale 1 gigabyte? Según la presentación. Recuerden que esto es como la matemática, ¿no? Si ustedes le dicen pasen de kilos a gramos, ustedes primero ¿qué tienen que hacer? Colocar las unidades de medida equivalentes, ¿no? O trabajar con gramos o trabajar con kilos. Mi ejemplo es 1 giga y 100 megas. ¿Qué tendrían que hacer allí? Pues lo más fácil es pasar 1 gigabyte, ¿cuál es la representación en megabytes? Entonces serían ¿cuántos megabytes? 1024 megabytes. Y si va a pasar 100 megabytes, ¿cuántos me soportaría la red? Entonces tengo que hacer allí una división, ¿cierto? Cojo 1024, digamos redondeémoslo en 1000, dividido 100, pues mi capacidad serían 10 archivos al tiempo. ¿Listo? 10 archivos al tiempo. Entonces por eso es importante nosotros saber esas unidades de medida y cómo es su funcionamiento. O digamos que no lo llevemos al concepto de transmisión de datos, sino que lo llevemos al concepto de almacenamiento de datos. Yo tengo un disco duro de 2 gigabytes y quiero almacenar, digamos, archivos de 50 megas. ¿Qué haría yo ahí? ¿Cuántos archivos podría almacenar yo? 40, ¿Ah? 40, más o menos. De gigabyte, ¿no? 2 gigabytes, sí. Entonces, ¿qué operación hiciste? La, Por 4. ¿Ah? pues la redondeada mil. Entonces serían cuánto? O sea, 2000. 2000 megabytes, ¿no? Por 1000 megabytes 10. Ajá, 2000 megabytes. ¿Y cuántos quiero pasar? Archivos de 50. Entonces tendría que dividir 2000 entre 50. Entonces, ¿cuánto me da? ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da? 420. ¿Qué? 5 por 4, 20. ¿Cómo está? Entonces, ¿cuánto serían? ¿Cuántos archivos puedo almacenar yo? 40. ¿Qué? 40 o 20. Dígalo ahí. Perdón, perdí. Si tienes 2000, la capacidad es 2000, ¿cierto? Y lo dividen entre 50, que es lo que quiero pasar, pues son 40, exactamente. Sí, está muy bien. 40 archivos podría almacenar. Entonces, ¿eso por qué se utiliza? Porque ustedes pueden hacer como una... Usted le dice al cliente, vea, este disco le alcanza a almacenar 40 archivos de 50 megas. ¿Le sirve ese disco? O de pronto ustedes venden memorias. Entonces usted dice, por eso hay que memoria en la calle. Entonces usted dice, voy a vender una memoria de 2 gigas. ¿Cuántas cancioncitas me quedan ahí? 40. Si fueran de 50 megas, ¿no? Pero como la canción no pesa 50 megas y no que pesa, digamos, 5 megas, ¿cuántas cancioncitas me cabrían? Si tengo una memoria de 2 gigas, utilicen la calculadora ahí, rapidito. Tengo una memoria de 2 gigas y quiero almacenar canciones de 5 megabytes. ¿Cuántas canciones podría almacenar yo? 400. 400 canciones, sí. Por eso es que si ustedes ven esas memorias traen más o menos eso, 300,
de 300 a 400 canciones. ¿Sí han visto? Entonces, ¿por qué son relevantes? Aquí volvemos a la pregunta. ¿Por qué son relevantes las unidades de almacenamiento? Primero, para saber cuánto se puede guardar en un dispositivo. Vital para qué? Usuarios y empresas. No solo para empresas, sino para usuarios. Si yo voy a comprar un disco duro de 2 teras, pero iba a almacenar películas, pues usted tiene que saber, esto me va a alcanzar para tantas películas. O si yo quiero almacenar fotos, pues esto me va a alcanzar para tantas fotos. Usted saca un estimado de cuánto puede pesar una foto. ¿Listo? Entonces usted dice, no, mi foto pesa 1 mega y voy a comprar un disco de 16 gigabytes. Usted debe saber cuánto le va a pesar allí. O inclusive, un familiar quiere comprar un celular. Entonces los celulares ahorita, la relación de economía y esa relación de ser más económicos los unos a los otros es también por eso, porque algunos tienen menor capacidad de almacenamiento y otros tienen mayor capacidad de almacenamiento, aparte pues de las otras características, ¿no? Resoluciones y demás, ¿listo? Pero uno de los elementos fundamentales en la compra de algo tecnológico es su capacidad de almacenamiento, fundamental. Si usted va de la mamá y la mamá dice, no, mijo, nomás tengo 400.000 pesos, y le presentan un celular muy bonito, pero con poco almacenamiento, y le presentan un celular de gama media con harto almacenamiento, usted le dice, mamá, este está más o menos, pero tiene más almacenamiento, y le sirve para que guarde fotos, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Cuál es la otra característica? La velocidad de acceso. Según la característica del sistema de almacenamiento que usted tenga, así va a ser la relación de velocidad. Entre mayor capacidad tenga, mejor va a ser la relación de velocidad en la recuperación y en la escritura de los datos. ¿Qué otra característica? Pues una eficiencia del sistema más adecuada. ¿Por qué? Porque al tener mejor almacenamiento se optimiza el rendimiento del sistema informático. Por ejemplo, hay algunos computadores, esto lo hacen ciertos computadores si usted le habilita la opción. Entonces, usted a veces tiene una memoria RAM también con una capacidad. Recuerden que las memorias RAM también vienen de 4, 8, 16, 32, 64 gigabytes. ¿Sí? ¿Sí lo han visto? ¿Sí lo saben? Según el tamaño de su memoria RAM, recuerden que se carga en la memoria RAM. Datos Temporales. Datos temporales. ¿Y los datos de quién? De las aplicaciones. Si usted tiene abierto 5 aplicaciones, pues esas 5 aplicaciones, sépalo que le está consumiendo memoria RAM. Por eso a veces cuando usted abre 10, 15 ventanas en Google Chrome, el computador empieza como a colocarse lento, ¿no han visto? Porque le empieza a consumir recursos de memoria. Entonces, si usted tiene una memoria con poca capacidad, pues sepa que se va a ir colgando ese nivel de almacenamiento y de procesamiento de su memoria RAM. Entonces, la opción que yo les digo que uno puede habilitar en los computadores es usar el almacenamiento que yo tenga como un apoyo a la memoria RAM. Eso se llama swapping, que es coger del almacenamiento que yo tengo y utilizarlo como una memoria RAM virtualizada. Entonces también me puede servir el almacenamiento para mejorar mi rendimiento. ¿Listo? Pero eso es como una acción virtualizada. No quiere decir que, ay, no, entonces yo tengo poquita RAM, entonces me voy a comprar un disco duro gigantesco. No, eso le ayuda hasta cierta medida. No es que sea determinante. ¿Listo? Por ejemplo, cuando el computador se ve colgado, entonces que utilice un poquito de mi espacio para que haga el swapping. ¿Listo? Y la otra característica importante frente a la unidad de almacenamiento es que si usted entiende esto, va a mejorar el rendimiento y la gestión de los datos. Si usted entiende, se apropia bien de estas unidades de almacenamiento, van a saber cómo gestionar los datos de manera óptima. Digamos, ¿cómo uno puede gestionar los datos de manera óptima?
¿Quién me puede decir? No, cómo reduce el tamaño de un archivo. Comprimiéndolo, ¿no? Ustedes pueden comprimir la información que no tengan que no dispongan con tanta frecuencia para que no consuma recurso en su máquina y para que no consuma recurso en su unidad de almacenamiento. Entonces, si yo digo, tengo 100 megabytes y lo comprimo a un 60%, pues me voy a ahorrar ahí, voy a disminuir esos 100 megabytes a 60 megabytes, por decirlo así, si es una compresión alta. ¿Listo? Entonces ahí me estoy ahorrando espacio. Entonces, a eso me refiero con la gestión de los datos. O también, si yo casi no utilizo unos datos, pues yo puedo gestionar esos datos pasándolo a un disco externo, si son datos que yo no utilizo de manera frecuente. Entonces, por eso también es importante saber lo de las unidades de almacenamiento, porque a veces, si es una empresa de video, esos videos en un año ya ocupan el espacio de una máquina, entonces tienen que respaldarlos y llevarlos a una unidad externa. ¿Sí? Entonces ustedes saber, si el jefe le pregunta a mí, necesito almacenar tanta información, entonces usted le pregunta cuál es el volumen, más o menos cuál es el promedio de los archivos, cuánto pesa, entonces usted ya dice, espéreme jefe, haga un cálculo, y usted hace un calculito, que puede demorar lo que quiera, pero si le da la precisión que necesita el jefe, pues está bien. ¿Listo? Y aquí vemos un tema de velocidades. Velocidades de los adaptadores de red. Las velocidades de los adaptadores de red son fundamentales. ¿Fundamentales para qué? Para saber cuáles son las limitaciones que yo tengo en cada una de las tecnologías que les mencioné. Por ejemplo, si un adaptador de tipo Ethernet, la velocidad de transmisión varía entre los 10 megabytes, y mire que aquí tenemos unas siglas adicionales. ¿Qué dice? ¿Qué es PS? Por segundo. Por segundo. Porque ya estamos hablando de transmisión. O sea que en un segundo, ¿cuántos megabytes van a transferirse? 10. Y en este caso, ¿cuánta velocidad va a transmitir? 100 gigabytes por segundo, ¿no? Entonces hay tarjetas de red que varían en esas velocidades. Entonces, por ejemplo, al principio les decía que ustedes tienen que ver, cuando compren una tarjeta de red, pues ver qué velocidad necesitan, ¿no? Si usted tiene una tarjeta de red y la compró a 100 gigabytes, pero usted compró un router a 100 megabytes, ¿a qué velocidad les va a trabajar? A la del router. ¿A la del cable, a la del adaptador de red o a la del router? A la del router. Si usted compró una tarjeta de red de 100 gigabytes y compró un router de 100 gigabytes, pero le metió un cable de 100 megabytes, ¿a qué velocidad le va a trabajar? A la velocidad del cable. ¿Listo? A la velocidad que soporta el cable. Así usted tenga los dos extremos rapidísimos. Si su medio físico de transmisión es limitado, pues las tarjetas de red y el router no van a pelear, sino que él dice, usted tiene un canal bajito, pues por ahí le transmito a lo que usted tiene. ¿Listo? Entonces, ¿en dónde se usan las Ethernet? En redes locales. ¿Cuáles son las redes locales? Las LAN. ¿Listo? Las LAN. Entonces miremos el tipo de adaptador Wi-Fi. Miren la velocidad. ¿Qué velocidades están allí trabajando? Entre 11 megabytes por segundo a 9.6 gigabytes por segundo. Entonces, señores, no esperen que si usted es una persona amante de los videojuegos y usted dice, ¿por qué este Fortnite me matan a cada rato si mi pin y tengo un pin altísimo? Pues porque su tarjeta de red inalámbrica pues no le da la velocidad necesaria. Si usted quiere tener más velocidad, ¿qué tiene que hacer? Pasar de Wi-Fi a ¿qué? A cable. Por eso, si usted es amante de los videojuegos en línea, pues no cometa el error de trabajar
de conectarse por medio del Wi-Fi, si usted no tiene un buen Wi-Fi. Esto es si usted no tiene un buen Wi-Fi. Si su proveedor de internet no tiene buen Wi-Fi, pues mire que las velocidades no son tan altas. Miren la desproporción de uno al otro, ¿no? Y mire que la limitante del Wi-Fi, mire que el Wi-Fi tiene una limitante. Ahorita, hoy en día, pues no, los proveedores de internet, no creo que aquí en Colombia estén manejando estas velocidades. En algún momento llegarán a unas velocidades de pronto superiores a esta, entonces ya se va a quedar corto ese adaptador de red. ¿En qué se utilizan las Wi-Fi? Pues en conexiones inalámbricas. Conexiones inalámbricas. Tienen que tener claro eso. Entonces los Wi-Fi, por eso entonces también los Wi-Fi son adaptadores de red. Si usted a su computador le metió un adaptador de red y no leyó la velocidad a la que trabaja, usted puede tener un router que le mande la velocidad a la máxima. Pero si su adaptador de red Wi-Fi no soporta esa velocidad, pues obviamente le va a trabajar a la velocidad del adaptador de red. Entonces tienen que haber una compensación entre adaptadores de red y los medios físicos, ¿no? Y el Bluetooth, mire por qué es tan lento. La velocidad de transmisión del Bluetooth es de 1 megabyte por segundo a 3 megabytes por segundo y tiene que estar cerca. Aquí vuelvo también al ejemplo de los videojuegos. La velocidad de DPI del mouse, uno a veces dice, no, esto por qué tan lento, esto por qué tan lento, y usted quiere mover la pistolita de Fortnite más rápido. Con delay. Entonces hay un delay allí. ¿Por qué? Pues porque el Bluetooth tiene ese delay. Entonces si usted quiere no tener delay, ¿qué tiene que hacer? Cable. Conectar un mouse cableado. Pasa lo mismo con los audífonos Bluetooth, ¿no? Que se escucha como retrasado el... Se puede escuchar retrasado o a veces usted si lo aleja un poquito empieza a tartamudear. ¿Listo? Entonces, esa era la presentación que yo les traía para hoy, ¿cierto? Es una presentación muy cortica. Espero pues que les haya gustado. Entonces vamos a hacer unos ejercicios finalmente de unidades de medida.